noches con todos los presentes. Para efectos de la presente audiencia, me identifico. Mi nombre es Anthony Caiza, juez de esta unidad judicial. Por favor, señorita secretaria, constate la presencia de los sujetos procesales indispensables. De la misma manera, le solicito que por favor señale si nos encontramos dentro de la fecha y la hora señalados para la realización de la presente diligencia. Gracias, señor juez. Eh, bueno, me identifico en primer lugar, soy la abogada Pamela Garay Mateo, secretaria de esta sala penal de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Sucúa, provincia Morona de Santiago. El juez a cargo de esta causa es el abogado Ronald Anthony Caiza Ibarra y efectivamente siendo las 19 horas 2 minutos del día 23 de octubre de 2024, doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 563, número 8 del Código Orgánico Integral Penal y procedo a dejar constancia de la presencia de los sujetos procesales. Tenemos como parte acusadora a la Intendencia, que está representada por la abogada Natalie Daniela Pavón Sierra. Como defensa técnica del procesado, señor Pepe Luis Pérez Áviles, el abogado Marco René Narváez Imbaquingo. Como defensa técnica del procesado, señor Armando Felipe Castro Ponce, el abogado Abraham Elías Arellano. También tenemos la presencia o contamos con la presencia de la agente policial capitán Catalina Cantos Hidalgo y se encuentran también presentes en esta sala las peritos ingeniera Rafaela Frías Álava y la licenciada Roberta Ortega Andrade. Dejo constancia, señor juez, que nos encontramos en el día y la hora señalada para la práctica de esta diligencia y también dejo constancia que los equipos electrónicos de audio y video se encuentran funcionando en perfecto estado. Muchas gracias, señorita secretaria. Bien, una vez que se ha constatado la presencia de los sujetos procesales indispensables para la realización de la presente audiencia, vamos a fijar unas reglas previas para llevar de una manera adecuada el debate. Bien, se le consulta a las partes si consideran adecuado el tiempo de 5 minutos para sustentar sus hipótesis. Se le consulta a la abogada de la Intendencia. ¿Considera adecuados los 5 minutos otorgados por esta autoridad judicial? Sí, señor juez, gracias. Muchas gracias. De la misma manera, se le consulta a los abogados de las defensas. Doctor, doctor Marco, tiene el uso de la voz. ¿Considera adecuados los 5 minutos? Sí, señoría. Muchas gracias, doctor. De la misma manera, el abogado Abraham, ¿está de Buenas acuerdo noches, con? señor juez. Sí, estoy de acuerdo. Muy amable, muchas gracias. Bien, se le concede el uso de la voz a la intendenta, a la doctora Natalie Daniela Pavón Sierra, a fin de que se pronuncie sobre la legalidad de la aprehensión y la calificación de la contravención flagrante. Tiene el uso de la voz, doctora. Gracias, señor juez. El señor Pepe Luis Pérez Áviles y Armando Felipe Castro Ponce estaban vendiendo tanques de gas con sobreprecio. Hay dos tipos de tanques de gas, el primero con un costo de $8 y el segundo con un costo de $16. Todos los tanques de gas estaban contenidos en contenedores, es decir, que los usuarios por estos tanques de gas pagaban el doble del valor aprobado por la autoridad competente. Este hecho ocurrió el 22 de octubre del 2024 a las 5 horas y los acusados fueron aprehendidos y puestos a órdenes de la policía. Cabe señalar que existe flagrancia porque los procesados cometieron la contravención en presencia de una o más personas. Además, los procesados fueron encontrados con los tanques de gas y las facturas de las ventas que hacen presumir el cometimiento reciente de la contravención. Tercero, los procesados fueron aprehendidos luego de una persecución ininterrumpida al cometimiento de la contravención. Por lo tanto, la aprehensión fue dentro de las 48 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. En tal virtud, el cometimiento de los actos corresponde a la contravención tipificada en el artículo 321 del COIP.
es decir, actos ilegales tendientes al alza de precio de productos sujetos a un precio oficial. El COIP señala que la persona que sin autorización legal incremente los valores de productos sujetos a precio oficial será sancionada con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Como elementos de convicción presento la pericia documentológica de las facturas con sobreprecio, el testimonio de María Augusto Urrutia, una de las víctimas, la pericia de audio y video de las grabaciones del establecimiento en el que se ve los participantes de la contravención a la hora de su cometimiento y la aprehensión, el documento con el estado de cuenta bancario de los procesados y finalmente el parte policial y el acta de lectura de derechos constitucionales. Gracias, señor juez. Muchas gracias, doctora. Bien, se ha escuchado que se ha anunciado el parte policial y el acta de la lectura de los derechos constitucionales a fin de arribar si es que, si es que existe legalidad en la aprehensión y si podemos calificar la infracción como flagrante. Bien, en este momento corresponde ceder el uso de la palabra al agente policial quien suscribió el parte policial y el acta de la lectura de los derechos constitucionales. Por favor, la capitán Catalina Cantos Hidalgo tiene el uso de la voz para que se pronuncie sobre el parte que ha suscrito. Muy buenas noches, señor juez. Me identifico, soy la capitán Catalina Otilia Cantos Hidalgo. Como es debido y de acuerdo al parte policial que se presentó y que se encuentra en secretaría, pues menciono lo siguiente, que el día 22 de octubre del 2024, alrededor de las 17 horas, me encontraba en un operativo junto con la intendenta abogada Natalie Daniela Pavón Sierra. Pues en este hecho ocurrió aproximadamente las 17 horas en un local color blanco con número 320 ubicada en las calles Imbabura y Cotopaxi del cantón Sucúa de esta provincia de Morona, Santiago. Cabe señalar, señor juez, que los sujetos al darse cuenta que se realizaba un operativo y nos encontrábamos en el momento en el que se estaba realizando el cometimiento de esta contravención establecida en el artículo 321 del Código Integral Penal, salieron corriendo, dirigiéndose Pepe Luis Pérez Avilés por la puerta trasera del lugar, escondiéndose en una casa continua ubicada también en las calles Imbabura y Cotopaxi. Pero fue capturado, mientras que Armando Castro Ponce escapó por la ventana del local y se escondió en la misma casa vecina de color amarillo. Ambos en el mismo domicilio fueron aprehendidos alrededor de las 17 horas 10 minutos. Dentro de este tiempo que corresponde a esta flagrancia. Mismo que al ingreso del lugar donde se expendía el gas bajo llamado y constancia de que los usuarios se encontraban pagando el doble de precios por los tanques de gas. Se procedió a la aprehensión de los ya antes mencionados ciudadanos y en el lugar encontramos a la señora María Augusta Urrutia como usuaria, quien justo en ese momento se encontraba y confirmó que los tanques de gas tenían un sobreprecio. Señor juez, se confirma en este hecho que el señor Pepe Luis Pérez Avilés y Armando Felipe Castro Ponce, quienes eran los sujetos que se encontraban vendiendo tanques de gas con sobreprecio y los tenían en unos contenedores. Esto es en cuanto puedo manifestar y que se consta en el parte policial que yo realicé en conjunto con la intendenta en este operativo realizado. Puedo certificar en honor a la verdad que los hechos relatados en este parte policial son vehecientes y a la vez confirman el delito contraído en el artículo 321 del Código Integral Penal.
Eso en cuanto tengo que manifestar, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, capitana Catalina. Agradecemos su intervención. De la misma manera, por el principio de contradicción, se le corre el traslado del uso de la voz al abogado Marco René Narváez Imbaquingo, a fin de que se pronuncie sobre estas dos aristas, lo que es la legalidad de la aprehensión y la existencia o no existencia de una infracción flagrante. Tiene el uso de la voz, doctor. Buenas tardes, señor juez. Esta defensa no tiene oposiciones acerca de la legalidad ni de la aprehensión ni tampoco de la formulación de cargos de la Intendencia de Policía. Muchas gracias, doctor. De la misma manera, se le concede el uso de la voz al abogado Abraham Elías Arellano Zambrano a fin de que se pronuncie sobre estas cuestiones. Tiene el uso de la voz. Buenas noches, señor juez. Sí, no nos oponemos a la legalidad de la aprehensión ni tampoco a la formulación de cargo por parte de la intendencia. Bien, de la misma manera, se le concede el uso de la voz a la intendencia, a ver si va a hacer uso de las réplicas. Gracias, señor juez. No voy a hacer uso de la réplica. Muchas gracias, doctora. De la misma manera, se les consulta a los abogados, a las defensas técnicas, si van a hacer uso de la contrarréplica. No, señor juez. Muy amable, doctor. De la misma manera, el doctor Abraham Arellano va a hacer uso de la réplica, doctor, de la contrarréplica. No, no, señor juez. Muy bien. Bien, hasta este momento se han esgrimido lo que son dos hipótesis. Bueno, la hipótesis acusatoria, en la que señala que el señor Pepe Luis Pérez Áviles y el señor Armando Felipe Castro Ponce estaban vendiendo tanques de gas con sobreprecio. Habían dos tipos de tanques de gas que se estaban comercializando en un centro. El primero costaría $8, el segundo costaría $16. Sin embargo, estos tanques de gas estaban siendo vendidos con sobreprecio, estaban siendo comercializados al doble de lo que se establece en el precio oficial fijado por una autoridad competente. Bien, en este caso, esta autoridad judicial verifica que en efecto se configura una contravención flagrante, acorde a los términos del artículo 527 del COIP. ¿Y por qué se arriba a esta conclusión? Ya que los procesados cometieron la contravención en presencia de una o más personas, esto es en presencia de la intendencia. Esto hace presumir que esta contravención estaba presente lo que es tanto la intendenta, así como los sujetos procesales que pudieron, las personas hoy procesadas, que este delito está siendo cometido en presencia de varias personas. Segundo, los procesados fueron encontrados con los tanques de gas y con las facturas de ventas que hacen presumir el cometimiento reciente de la contravención. Tercero, los procesados fueron aprendidos de manera inmediata al cometimiento de la contravención. Esto es, apenas vendió el tanque de gas a la intendenta. Por lo tanto, la aprehensión fue dentro de las 48 horas contados entre la comisión de la infracción y la aprehensión de los hoy procesados. En tal virtud, se verifica de manera preliminar que su conducta se habría adecuado a la contravención de actos ilegales tendientes al alza de los precios de productos sujetos a un precio oficial. De manera puntual, lo que señala el COIP es que la persona que sin autorización legal incremente los valores de los productos sujetos a precio oficial será sancionada con una pena privativa de la libertad de 15 a 30 días. Ahora bien, ¿cómo este juzgador arriba a esta conclusión? De hecho, este juzgador verifica que se ha presentado lo que es una pericia documentológica de las facturas con sobreprecios. También se ha presentado como elemento de convicción lo que es el testimonio de la señora María Augusta Urrutia, una presunta víctima, y la de un y el testimonio de la intendenta Natalie Daniela Pavón Sierra, quien también es víctima dentro del presente proceso.
De la misma manera, se ha presentado como otro elemento de convicción una pericia de audio y video de grabaciones del establecimiento en donde se estaban cometiendo estas irregularidades. En este informe, de manera preliminar, se verifica la identificación de las personas partícipes de la infracción y donde se puede verificar la hora de su cometimiento y la aprehensión. El documento así también se ha presentado el documento con el estado de cuenta bancario de los procesados. Ahora bien, la aprehensión es legal, ya que dentro de las piezas procesales se verifica que existe lo que es el acta de lectura de los derechos constitucionales. En tal virtud, esta autoridad judicial declara que se ha configurado lo que es una contravención flagrante. Así también verifica que se han cumplido con todos los presupuestos convencionales, constitucionales y legales que configuran la legalidad de la aprehensión conforme se ha estipulado en la lectura de los derechos constitucionales. Bien, una vez que se han resuelto estas cuestiones, se dispone a las partes que se pronuncien sobre sus teorías del caso, así también deberán pronunciarse lo que son cuestiones de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, de competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar a la validez del proceso. Como segundo punto, argumentarán sobre su teoría del caso y finalmente anunciarán su prueba, realizarán un ejercicio de exclusión probatoria si lo encuentran adecuado o podrán arribar a acuerdos probatorios. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra a la doctora Natalie Daniela Pavón Sierra, quien está representando a la Intendencia. Tiene el uso de la voz, doctora. Gracias, señor juez. No existen cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia, procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. En cuanto a la hipótesis acusatoria, como se mencionó, el 22 de octubre a las 5 de la tarde, los ciudadanos Pérez Avilés y Castro Ponce de manera conjunta realizaron la venta de tanques de gas a un precio que excedía el valor oficial fijado por las autoridades competentes. Al cobrar el doble del valor, adecuaron su conducta al artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, la cuasi flagrancia del delito es evidente, dado que los acusados fueron capturados luego de una persecución ininterrumpida por la autoridad competente y puestos de inmediato a órdenes de la Policía Nacional. En base a estos elementos, sostengo que los señores Pepe Luis Pérez Avilés y Armando Felipe Castro Ponce cometieron un acto ilegal al no tener autorización para aumentar el precio al doble del valor oficial. Con respecto al anuncio de la prueba, la pericia documentológica es sobre las facturas con sobreprecios, el testimonio de María Augusto Urrutia, la pericia de audio y video de las grabaciones del establecimiento, donde se evidencia la contravención, el documento con el estado de cuenta bancaria de los procesados y finalmente solicito llegar a un acuerdo probatorio de todos los hechos acusados. Muy bien, Gracias. doctora. Esta autoridad judicial ha tomado apuntes sobre los argumentos esgrimidos durante esta audiencia. Bien, de la misma manera se corre el traslado a las defensas a fin de que se pronuncien sobre estas cuestiones, esto es, sobre la validez del proceso, que expongan su teoría del caso y que puedan realizar un ejercicio argumentativo sobre el anuncio probatorio para ver si pueden llegar a un acuerdo probatorio o si consideran adecuado excluir las pruebas que han sido anunciadas. Tiene el uso de la voz, doctor Marco René Narváez Imbaquín. Muchas gracias, señor juez. Seré claro, preciso y conciso. La defensa de mi cliente se fundamenta básicamente en la existencia de un error de prohibición culturalmente condicional. Mi defendido Pepe Luis Pérez Áviles pertenece a la comunidad indígena que, de acuerdo con sus costumbres, utiliza los tanques de gas para fines industriales y comerciales, regulando su precio de acuerdo a la práctica consuetudinaria de su pueblo. Este error de prohibición se basa en el desconocimiento de la ilicitud de su conducta, dado que las normas culturales de su comunidad lo llevaron a actuar de esta manera sin poder prever que ésta esté infringiendo la ley. Como se demostrará a través de la pericia antropológica, su conducta se enmarca dentro de las creencias ancestrales de su pueblo. La defensa presentará las pruebas que acreditan esta situación, incluyendo la pericia antropológica que determina que el cliente pertenece al pueblo indígena Shuar. A lo largo del proceso solicitamos que se valore la actuación bajo el principio de interculturalidad,
como lo exige el convenio 169 de la OIT y la normativa vigente de nuestro país y todo. Muchas gracias, doctor. Y respecto a la validez del proceso, ¿us- ¿está de acuerdo con el proceso o ha verificado que existe una omisión de solemnidades sustanciales? No hay cuestiones de procedibilidad, ni cuestiones perjudiciales, ni competencias, ni de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. Muy bien. Solo para aclarar, doctor, usted ha anunciado como prueba lo que es una pericia antropológica. Sí, señor juez. Ya. Y respecto al acuerdo probatorio solicitado por la Intendencia, ¿está de acuerdo o acepta esto o no? Acepto todos los acuerdos probatorios. Ya, perfecto, doctor. Le agradecemos su intervención. Bien, de la misma manera, se le corre el uso de la voz al doctor Abraham Elías Arellano, a fin de que se pronuncie sobre la validez del proceso, exponga su teoría del caso, anuncie su prueba, puede excluir la prueba o puede arribar a lo que es un acuerdo probatorio. Tiene el uso de la voz, doctor. Gracias, señor juez. Eh, Aceptamos que hay una validez del proceso, que no hay cuestiones de procedibilidad, cuestiones de prejudicialidad, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. Señor juez, como hipótesis absolutoria, eh, indico que no hay responsabilidad penal, no se cumplen con todas las categorías dogmáticas del juicio, conforme se desprenderá en la práctica de la prueba. Esto es, señor juez, la existencia de un error de tipo invencible. Hay un error de tipo invencible porque mi defendido no sabía qué tipo de tanques de gas estaban contenidos en los contenedores, si eran los de 8 o los de 16 o los de 16 dólares. Hay un error de tipo en el objeto material y error en el verbo rector. Como anuncio de pruebas, solicito la pericia de audio y video y acepto el acuerdo probatorio sobre los hechos acusados con la intendencia, señor juez. Es en cuanto a todo lo que tengo que decir como mi alegato inicial. Muchas gracias, doctor. Esta autoridad jurisdiccional ha tomado apuntes de sus argumentos. Bien, una vez que se ha escuchado a los sujetos procesales, esta autoridad judicial verifica que no existen cuestiones de procedibilidad, cuestiones prejudiciales o cuestiones de competencia u otras cuestiones de procedimiento que puedan afectar a la validez del presente proceso. Además, se ha verificado el cumplimiento de las solemnidades sustanciales inherentes a todos los procesos judiciales. En tal virtud, esta autoridad judicial declara la validez del proceso. Como segundo punto, se ha escuchado con atención que existe una propuesta por parte de la Intendencia sobre acuerdos probatorios, sobre la totalidad de los acuerdos probatorios de los hechos que hoy está acusando. En tal virtud, esta autoridad judicial acepta los acuerdos probatorios y dispone que solo se practique lo que es la práctica de prueba en lo que corresponde a la pericia antropológica que ha sido anunciada y la pericia de audio y video que están siendo controvertidas dentro de la presente audiencia. Señorita secretaria, por favor, pasemos a la práctica de la prueba. Haga pasar a los peritos a fin de que sustenten sus informes periciales. Señorita secretaria, por favor, hágales pasar a los peritos a fin de que sustenten sus informes Sí, periciales. sí, perdón, señor juez. Bueno, por favor pido que confirme la presencia en esta sala la perito ingeniera Rafaela Frías Álava, quien realizó la pericia de audio-video de las grabaciones de las instalaciones donde se comercializaba el gas. Por favor, confirme la presencia en la sala la perito ingeniera Frías. Buenas noches, señorita secretaria, señor juez. Confirmo la presencia. Muchas gracias, secretaria. Bien, ingeniera Rafaela Farías Álava, ¿jura Sí, usted decir la verdad
y nada más que la verdad? Sí, Alce su señoría. muy amable. Sí, señoría. Muchas gracias. Esta autoridad judicial le recuerda que en el caso de que usted incumpla con su palabra o falte a la verdad, estaría adecuando su conducta al delito de perjurio tipificado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Está consciente de aquello? Sí, señor juez. Muchas gracias. Conforme las reglas fijadas en esta audiencia, se procederá a actuar con el principio de buena fe y lealtad procesal. Por favor, doctora, sustente su informe pericial. Cuéntenos. Buenas noches, señor juez. Buenas noches, señores abogados y presentes. Me presento, soy la ingeniera Rafaela Frías Álava, ingeniera en computación con maestrías en tecnologías de la información y tecnologías actuales del siglo XXI. Actualmente me encuentro avalada por el Consejo de la Judicatura. Asimismo, el audio y video al que pertenecen las cámaras de videovigilancia del local ubicada en las calles Imbabura y Cotopaxi de esta ciudad de Sucúa, de la provincia de Morona, Santiago, ha recaído en mis estudios, del cual ha ocurrido ha ocurrido el hecho el 22 de octubre del 2024 alrededor de las 17 horas. Se puede constatar, señor juez, que en el video se presenta las personas Pepe Luis Pérez Avilés y Armando Felipe Castro Ponce, quienes estaban vendiendo tanques de gas con sobreprecio. Hay dos tipos de gas de las cuales se puede verificar en los videos de videos vigilancia que al ser esta una cámara de 360 grados también permite el momento de la aprehensión y del ingreso del señor, de la señorita agente policial alrededor de las 17 horas 10 minutos, donde la agente fiscal ingresa a la casa continua de color amarillo y detiene a los señores Pepe Luis Pérez Avilés y Armando Felipe Castro Ponce. Esto es aproximadamente las 17 horas 15. Esto es en cuanto tengo que manifestar, señor juez, de acuerdo a las informaciones recabadas por las cámaras de videovigilancias del local color blanco ubicado en las calles Imbabura y Cotopaxi. Muchas gracias, ingeniera. Bien, se le concede el uso de la voz a las defensas técnicas a fin de que realicen su interrogatorio o doctor Marco Narváez, ¿considera adecuado realizar el interrogatorio a la perito? No, señor juez, todo está claro. Muchas gracias. De la misma manera, se consulta a la otra defensa técnica, al abogado Abraham Arellano, a fin de preguntarle si es que va a realizar el interrogatorio sobre la sustentación de este informe pericial. Señor juez, estoy de acuerdo con el informe de la perita. Muchas gracias. De la misma manera, se le consulta a la tendencia si es que va a realizar algún interrogatorio a la perito aquí presente. No, señor juez, todo está claro. Bien, en tal virtud de que no se ha realizado el interrogatorio, resulta inoficioso hacer un ejercicio sobre un contrainterrogatorio. En tal virtud, esta autoridad judicial agradece su comparecencia, señora Rafaela Farías Aba, y se puede retirar ya de esta sala. Bien, continuando con la práctica de la prueba, por favor, señorita secretaria, haga ingresar a la de perito a la señora Roberta Ortega Andrade, quien realizará la pericia antropológica. Sí, señor juez, por supuesto. Pido que confirme su presencia en esta sala
la licenciada Roberta Ortega Andrade para que sustente su informe pericial antropológico. Por favor, confirme la presencia, la Buenas noches, ciudadana señor mencionada. juez, señorita secretaria y presentes, confirmo la presencia en esta audiencia. Gracias. Muchas gracias, señorita secretaria. Bien, con la licenciada Roberta Ortega Andrade, por favor, alce su mano derecha. Bien, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Bien, si usted no cumple con su palabra o falta a la verdad, estaría adecuando su conducta al tipo penal de perjurio. ¿Está consciente de aquello? Sí, señor juez. Muy bien, bajo estos insumos se le combina a actuar bajo el principio de lealtad procesal y de buena fe. Por favor, señorita Peritio, sustente su informe pericial. Buenas noches, señor juez, muchas gracias. Me presento, soy la licenciada Roberta Ortega Andrade, licenciada en antropología, con maestría en antropología moderna, antropología enfocada en individuos sudamericanos, también con estudios realizados en el enfoque moderno de la antropología del siglo XXI. Me encuentro actualmente avalada por el Consejo de la Judicatura y esto permite que realice esta pericia antropológica al señor Pepe Luis Pérez Avilés, quien pertenece a un pueblo indígena. Cabe señalar, señor juez, que el objetivo de este informe, el mismo que está enfocado a determinar que el sujeto procesado pertenece al pueblo indígena Shuar o no, he utilizado como medio el método de investigación del cual se ha trabajado a partir de la revisión de las fuentes secundarias, esto es, informes, normativas, textos y expedientes del mismo. Y también de fuentes primarias, como son las interacciones que permiten completar el análisis del caso, mediante el acceso a testimonios a partir de los métodos etnográficos. Cabe señalar, señor juez, que en el Ecuador su población se encuentra ubicada en las provincias de Morona, Santiago, de Pastaza y de Zamora, Chinchipe. Estos estudios que avalan el peritaje antropológico tienen principios claramente establecidos como el respeto a las personas mayores, la honestidad, el trabajo y el respeto a lo que posee la otra persona. Por eso es válido decir la pertenencia al pueblo Shuar. Pues estos principios son los que enseñan a la planificación diaria de los trabajos y con la sabiduría de escuchar a la selva, a la tierra madre. Con la injerencia de la cultura civilizada en su entorno, el pueblo indígena Shuar se ha visto en la necesidad de transformar sus creencias ancestrales para subsistir, dando como resultado que dependa un buen grado del dinero para alimentarse, para la construcción de viviendas, para medicinas y para otros bienes materiales. Sin embargo, el pueblo continúa rigiéndose por las costumbres y prácticas como normas obligatorias de la conducta de la comunidad. Es así, señor juez, que en estas comunidades, específicamente en la comunidad Shuar, el hombre es quien es considerado como el proveedor de lo necesario para la subsistencia de la familia. En cambio, las mujeres se dedican a las labores comunitarias, que no son remuneradas y no tienen ningún medio económico. Del análisis efectuado durante los métodos de investigación, se colige que el procesado pertenece, señor juez, a la nacionalidad indígena Shuar, acentuada en la provincia amazónica de Morona, Santiago. Sus padres también pertenecían a este pueblo indígena, así como todos sus ancestros.
sin haberse mezclado con otras etnias. Por eso, bajo este informe puedo determinar que el señor Pepe Luis Pérez Avilés pertenece a la comunidad indígena Shuar, ya que siempre y toda su vida ha habitado en esta comunidad. Es todo en cuanto puedo informar, señor juez, a mi peritaje antropológico. Bien, una vez que se ha escuchado la sustentación del informe pericial antropológico, se le concede el uso del interrogatorio a fin de que puedan esclarecer algo que consideren pertinente. Doctor Marco Narváez, ¿va a hacer uso del interrogatorio? Perfecto, muchas gracias, doctor. De la misma manera, se le consulta al abogado Abraham Arellano si es que va a hacer uso del interrogatorio. Doctor Abraham, tiene el No, uso. no, señor juez, no voy a hacer uso del interrogatorio. Estoy de acuerdo con el peritaje. Muchas gracias. De la misma manera, se le consulta a la abogada de la Intendencia que va a hacer uso del interrogatorio. No, señor juez. Muchas gracias, doctora. Bien, como se ha escuchado, ninguno de los sujetos procesales va a hacer uso del interrogatorio. Resulta inoficioso entonces el realizar una práctica del contrainterrogatorio. Ahora bien, una vez que se ha consumado lo que es la práctica de la prueba, corresponde pasar a la siguiente etapa, que es la exposición de los alegatos de cierre o de clausura. Bien, tiene el uso de la voz, doctora de la Intendencia, doctora Natalie Daniela Pavón Sierra. Gracias, señor juez. A lo largo de este proceso se ha demostrado de manera clara y contundente que Pepe Luis Pérez Avilés y Armando Felipe Castro Ponce llevaron a cabo la venta de tanques de gas a un costo de $8 y $16 respectivamente, un precio que excedía lo autorizado. El 22 de octubre, los señores Pérez y Castro fueron sorprendidos en cuasi flagrancia vendiendo tanques de gas por un precio que duplicaba el valor oficial. No solo se mostró pruebas irrefutables, sino también el parte policial detalla la intervención inmediata de las autoridades. Los hechos son claros. Los procesados cobraron el doble del precio oficial establecido, adecuando su conducta al artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, la persona que sin autorización legal incremente los valores de los productos sujetos a precio oficial será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Por lo tanto, señor juez, esto no fue un error o una confusión, fue una contravención intencional realizada con el único propósito de obtener un lucro. Por ello solicito que se aplique la sanción correspondiente con una pena privativa de libertad de 15 días. Gracias, señor. Muchas gracias, doctora. Bien, de la misma manera se le consulta al abogado Marco Narváez sobre la exposición de su alegato de clausura. Tiene el uso de la voz, doctor, a fin de que se pronuncie sobre esta cuestión. Señor juez, las pruebas que han demostrado claramente que mi defendido Pepe Luis Pérez Avilés actuó bajo un error de prohibición culturalmente condicionado. Como miembro de una comunidad indígena, su conducta estuvo influenciada por las normas y costumbres de su pueblo, en donde los tanques de gas son utilizados para fines industriales y se venden a precios ajustados a las prácticas comunitarias. Eh, el artículo 35 del COIP señala que no hay responsabilidad penal cuando una persona, por error o ignorancia invencible, no puede prever la ilicitud de su conducta. En este caso, la pericia antropológica ha confirmado la pertenencia de mi cliente al pueblo indígena Shuar, lo que valida la aplicación del principio de interculturalidad de este proceso. Por tanto, señor juez, solicito que se dicte una sentencia absolutoria en favor de mi defendido, ya que su conducta estuvo condicionada por las prácticas culturales de su comunidad y no constituye una infracción penal. Muchas gracias, estimado doctor. De la misma manera, se le concede el uso de la voz al abogado Abraham Arellano a fin de que emita su alegatura. Gracias, señor juez. Sí, se ha probado que no hay responsabilidad penal porque no se cumplen con todas las categorías dogmáticas del juicio, conforme se desprende la práctica de la prueba, señor juez. Esto es la existencia de un error de tipo invencible de parte de mi defendido.
Y hay un error de tipo invencible porque mi defendido no tenía conocimiento que los tanques de gas que estaban en cada contenedor se estaban comercializando con sobreprecio. Ya que esta es una práctica común que se hace a medida de que se entablan comercialmente estos productos hacia la comunidad, ¿no? El error de tipo sobre el objeto material y sobre el verbo rector, conforme se comprobó en la pericia de audio y video de las grabaciones del establecimiento, que fue avalado por la perito que, que, te- que dio su testimonio dentro de este proceso. Señor juez, eh, solicito ante su autoridad que se ratifique el estado de inocencia de mi defendido y se dicte sentencia absolutoria, señor juez. Eso es en cuanto al alegato de clausura, señor juez y señores abogados. Muchas gracias, estimado doctor. Bien, una vez que han concluido las distintas etapas de esta audiencia, corresponde a esta autoridad judicial emitir una decisión. Al respecto, este juzgador realiza las siguientes consideraciones. En la audiencia se han vertido lo que son dos tipos de hipótesis, lo que es una hipótesis acusatoria y lo que es una hipótesis y dos hipótesis absolutorias. En la hipótesis acusatoria, sostenida por la abogada de la Intendencia, ha señalado que el señor Pepe Luis Pérez Áviles y el señor Armando Felipe Castro Ponce estaban vendiendo tanques de gas con sobreprecio. En la comercialización de estos tanques de gas existían dos tipos de tanques de gas. El primero costaba $8 y el segundo costaba $16. Todos estos tanques de gas se habrían encontrado dentro de unos contenedores y los usuarios pagaban el doble por estos tanques de gas, de tal manera que habrían adecuado su conducta al artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es la contravención de actos ilegales tendientes al alza de precios de productos sujetos a precios oficiales. ¿Qué nos dice el COIP acerca de estas conductas? El COIP señala que las personas que sin autorización legal incrementen los valores de productos sujetos a precios oficiales será sancionada con una pena de 15 a 30 días. Al respecto, la Intendencia ha solicitado que se enerve la presunción de inocencia de las personas hoy procesadas. Por otra parte, existen lo que son dos hipótesis absolutorias. Por una parte, el señor Armando Felipe Castro Ponce ha alegado como en su tesis, ha señalado que se ha configurado lo que es un error de prohibición invencible. Por otra parte, la defensa del señor Pepe Luis Pérez Áviles ha señalado que se ha configurado lo que es un error de tipo invencible. Bien, esta autoridad judicial ha valorado la integridad del proceso y considera que en efecto sí existe lo que es la contravención, ya que el acuerdo probatorio realizadas por las partes hacen presumir que en efecto existe materialidad sobre la participación y sobre la infracción imputada por la Intendencia. Esto es, actos ilegales tendientes al alza de precios de productos sujetos a precio oficial. Es decir, se ha comprobado lo que es materialidad y participación de las personas hoy procesadas. Sin embargo, las defensas de los procesados han vertido hipótesis para eximir lo que es la responsabilidad penal, tanto en lo que es la categoría dogmática de la tipicidad y por otra parte en la categoría dogmática de la culpabilidad. Bien, ¿cuáles son los argumentos que arriba esta autoridad judicial para determinar que en efecto no existe una responsabilidad penal por parte de las personas procesadas? Por parte del señor Pepe Luis Pérez Áviles, esta autoridad considera que no hay responsabilidad penal porque no se cumplen con todas las categorías dogmáticas que configuran una infracción penal, conforme se desprende de la práctica de la prueba. En la práctica de la prueba se ha comprobado que se configura lo que es un error de tipo vencible,
Conforme se ha escuchado la pericia de audio y video, la perito ha señalado que el señor hoy procesado, el señor Pepe Pérez, estaba comercializando lo que son tanques de gas, pero estos tanques de gas se encontraban dentro de contenedores. Y recordemos que existían dos tipos de tanques de gas, lo que es uno que costaba $8 y otros tanques que valían $16. Es precisamente al encontrarse estos tanques de gas dentro de un contenedor que no permiten que el sujeto activo, en este caso el señor Pepe Pérez, conozca sobre el objeto material que se encontraba dentro de estos contenedores y también hace que desconozca sobre el verbo rector de la infracción imputada hoy. Es decir, que el señor Pepe Pérez desconocía sobre los elementos objetivos del tipo penal o imputado. Es precisamente este desconocimiento sobre los elementos del tipo objetivo que hacen que el sujeto activo, en este caso el señor Pepe Pérez, actúe sin dolo. Por lo tanto, se habría configurado lo que es un error de tipo. Bien, esta autoridad considera que aún empleando una conducta diligente, no se hubiera podido percatar de que estos tanques de gas si se trataba de un tanque de gas que valía $8 o si se trataba de un tanque de gas que valía $16. Por lo tanto, se configura lo que es un error de tipo invencible. Por lo tanto, esta autoridad considera que no existe una responsabilidad penal por parte del señor Pepe Luis Pérez Áviles. Bien, ahora en torno al segundo cargo relevante expuesto por la otra defensa, señala que en el caso de Felipe Armando Castro Ponce, no existe una responsabilidad penal porque no se cumplen con todas las categorías dogmáticas de la infracción, ya que a su decir se habría configurado lo que es un error de prohibición culturalmente condicionado en su modalidad de error de prohibición invencible. Bien, conforme. Señor juez, yo quiero hacerle ver que está usted, este, está, hay un error dentro de su relato, debido a que el otro procesado, el señor Pepe Pérez, a través de su defensa técnica, son los que han establecido que hay un error de provisión culturalmente condicionado porque el ciudadano es indígena. Perfecto. Mi tesis es sobre el error de tipo invencible, señor juez, para que subsane esa parte y pueda dar, pueda dar su resolución final. Ya, muchas gracias, doctor. Bien, conforme lo manifestado por la defensa, existe un error en lo que es del nombre de las personas hoy procesadas. Sin embargo, no se altera lo que es la argumentación esgrimida por este juzgador. Ahora bien, en torno al señor Pepe Pérez, se ha alegado que existe lo que es un error de prohibición culturalmente condicionado. En torno a aquello, esta autoridad judicial considera que en efecto se configura lo que es un error de prohibición culturalmente condicionado en su modalidad de error de prohibición invencible. ¿Y por qué se configura este error de prohibición invencible? Esta autoridad valora lo que es la práctica de la prueba en lo que atañe a perito antropológica, quien ha sustentado su informe en esta audiencia, y ha señalado que el señor Pepe Pérez pertenece a una comunidad indígena, a la comunidad Shuara, y que en esta comunidad se tiende a elevar los precios de los productos. Bien, ¿y por qué no existe responsabilidad penal para el señor Pepe Pérez? Es precisamente porque en razón de sus costumbres ha incurrido en lo que es en conductas ilícitas que franquean lo que es que franquean y se adecuan a una antijuridicidad de la conducta. Es precisamente este desconocimiento sobre la antijuridicidad de la conducta el cual configura un error de prohibición culturalmente condicionado,
Bien, sobre esto existen lo que es el convenio 169 de la OIT y la sentencia 004/14 SCN-CCC emitido por la Corte Constitucional, que ya se pronuncia sobre lo que es el principio de interculturalidad. Y este principio garantiza que los pueblos y las comunidades indígenas del Ecuador pueden practicar, realizar sus actividades del día a día acorde a sus costumbres. Y bien, al existir una sentencia que se constituye como un precedente jurisprudencial vinculante, esta autoridad judicial no obvia dicha sentencia y en efecto acata a su vez lo que es el convenio 169 de la OIT que nos habla ya de la misma manera del principio de interculturalidad. En tal virtud, esta autoridad considera que se ha configurado lo que es un error de prohibición culturalmente condicionado. Ahora, en torno a la vencibilidad o invencibilidad de lo que es el error de prohibición, esta autoridad considera que aún empleando una conducta diligente, el ciudadano Pepe Pérez no podía haberse percatado que su conducta franquea lo que es el ordenamiento jurídico. Es decir, no se podría haber percatado que su conducta es antijurídica y es precisamente este desconocimiento lo que configura un error de prohibición en su modalidad invencible. Entonces, en torno a los argumentos expuestos por las defensas, esta autoridad considera que en efecto sí se configura lo que es tanto un error de tipo en su modalidad invencible y también se configura lo que es un error de prohibición en su modalidad invencible. Bien, ¿qué nos dice el COIP acerca de estos errores? En torno al error de tipo, señala que cuando el error de tipo es invencible, no existe responsabilidad penal. En tal virtud, esta autoridad judicial ratifica el estado de inocencia de la defensa que ha alegado error de tipo. En torno a la defensa que ha alegado el error de prohibición, el artículo 31.1 ya nos habla sobre el error de prohibición en su modalidad invencible y señala que no existirá responsabilidad penal. En tal virtud, conforme los argumentos expuestos por esta autoridad judicial, este juzgador declara la inocencia del señor Pepe Pérez y ratifica su estado de inocencia. Bajo estas premisas, esta autoridad judicial emite una sentencia absolutoria. Entonces, Doc- administrando... Doctor, disculpe, doctor, no se olvide de mi defendido porque no lo está nombrando dentro de su resolución. Sí, 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 no se preocupe, doctor. Entonces, bajo estas premisas, esta autoridad judicial concluye y administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, en nombre de la Constitución y las leyes de la República, ratifica el estado de inocencia del señor Armando Felipe Castro y del señor Pepe Luis Pérez Áviles. Por favor, señorita secretaria, certifique la hora en la que se da por concluida la presente diligencia. Eso es todo en cuanto a en torno a esta sentencia. Muy buenas noches con todos. Pueden retirarse de esta sala de audiencias. Sí, señor juez, Gracias, señor juez. certifico, señor juez, y queda constancia en actas y dentro de esta grabación que siendo las 19:32 del día 23 de octubre de 2024, se da por concluida la presente audiencia.